Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Buenas tardes, nos encontramos de nuevo en este domingo, Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos desde el Santuario y Parroquia María Auxiliadora, recordando todo lo que los jóvenes han vivido y tenemos algunos de los protagonistas de lo que fue el Jueves Santo, el Viernes Santo principalmente, y el día de la vigilia, el día de la resurrección de Jesús. Cómo los jóvenes han vivido y cómo sobre todo ellos lo llevan hoy en ese compromiso para sus vidas. Una experiencia linda de lo que han realizado y una experiencia linda también de lo que ellos quieren transmitir a las familias, donde tenemos que entusiasmarnos como familia para que esto continúe. Anila Opareíteñan de Hui, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes quiere transmitir los valores principales para los jóvenes, los valores principales también que nos viene desde la palabra de Dios, que nos viene del vivir este encuentro personal con el Señor. Muy bien, muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Quién se quiere presentar? Vamos a comenzar por aquí, por la izquierda. Bueno, rápidamente. Buenas tardes, padre, y a la audiencia. Yo soy Victoria Saldívar, quien les habla. Muy bien, entonces Victoria, allá, de este lado. Muy buenas tardes, yo soy Matías Infran. Muy bien, Matías. Buenas tardes, yo soy Bruno Bordón. Bruno Bordón. Buenas tardes, padre, y a la audiencia, yo soy Florencia Domínguez. Florencia. Y aquí... Buenas tardes, padre, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Saldívar. Joaquín Saldívar. Bueno, aquí entonces nos encontramos con estos jóvenes con quienes compartimos hoy en este domingo Jóvenes para los jóvenes en familia. Y queremos traerles, ¿verdad?, a colación lo que decíamos, lo que los jóvenes hicieron como propuesta y han vivenciado durante la Pascua Juvenil en el Santuario María Auxiliadora, que después también sabemos que muchos otros jóvenes lo han hecho en toda la arquidiócesis, en todas las diócesis, en todo el Paraguay. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí a ver un poco por la derecha qué es lo que estuvieron haciendo, cuál es tu experiencia y qué es lo que podés comentar un poco primero a los otros jóvenes, ¿verdad? O sea, como diciéndole, mira, nosotros vivimos esto, nosotros realizamos esto, sobre todo de ese Viernes Santo, el Vía Crucis, cómo lo vivieron, cómo han participado. Sí, padre. Primero que nada estuvimos en la Pascua, ¿verdad? Estuvimos entre todos los jóvenes, estuvimos haciendo lo que iba a ser el camino donde íbamos a estar, las 17 cuadras que hicimos. Bastante largo fue, sí, entonces, ¿eh? Largo. 17. ¿Vos te cansaste, mío? No. Vos no te cansaste. ¿Y vos? Vos deportista, mío. Enséñame, vos veo que te gusta jugar. El fútbol. ¿El fútbol, Sí. mío? ¿Y estás jugando? Sí, estamos jugando. ¿Dónde estás jugando? Presidente ahí. Presidente Ángel. Sí. ¿Y ganaron algún partido ya? Sí, ahora empezó el sábado pasado. ¿En serio? Sí. ¿Y ya ganaste algo Sí. con el primero? Ya. A la cuenta, bueno. ¿Y entonces ese Vía Crucis de Forza Guazú entonces? No, estuvimos ahí activos. ¿Ah, sí? Estuvimos haciendo- ¿Y vos qué hacías en Sí, ese lugar? estuvimos haciendo el cordón de los jóvenes Ya. para proteger ahí a nuestros artistas que estuvieron. ¿Cómo se dice? O sea, darle un lugar, ¿verdad? Como un escenario. Porque Un escenario. proteger es como que parece que el otro te va a invadir, ¿verdad? Le estuvimos ahí dando su lugar a nuestros Artista. artistas. Sí, sí.
¿Y qué tal? Vamos vos por aquí a ver un poco. Vos tuviste victorias, ¿verdad? En el Via Crucis también. Sí, ¿Cómo estuve vos presente. viste eso que está diciendo aquí justamente Jorge? En el sentido de la representación de los jóvenes. ¿Cómo vos lo viviste? Para mí fue algo muy verdadero, o sea, trataron de meterse en su papel los jóvenes. Se O sea, como sintió- que lo vivían, como que hacían Exacto, exacto, sentido. porque los que eran los malos o los romanos que le azotaban y eso, se quedaban con cara de serio y se metieron muy bien. María lloró también bastante. Pero esto no te parece que ellos quedaban mucho en representación nomás. O sea, ¿cómo te parece que queda después para el joven que ha participado de esto en cuanto a su vivencia, por ejemplo, del Vía Crucis? ¿Será que le tocó o solamente le estaba preocupando, como vos estás diciendo, preocupado en pegarle, en que sea algo vivo, en que sea algo muy representativo? Y en mi caso fue una representación buena que te llegaba y te hacía ver también lo que, más allá de la actuación y eso, Claro. que cuando Jesús se caía y eso, cuando hoy en día, cuando se caen o cuando se cae Jesús. O sea, te hace representar a la realidad, entonces te lleva a la realidad. Exacto. ¿Qué, por ejemplo, cómo vos pensabas, Jesús que se cae por segunda vez? ¿Qué, por ejemplo, vos ahí reflexionabas? ¿O qué te venía a la mente? Un Jesús que se cae por segunda vez, ya se está cayendo. Y cuando cometemos el mismo pecado o volvemos a hacer eso que muchas veces nos confesamos ya y hablamos mal de la gente o le tratamos mal a nuestros padres, en ese contexto también yo lo tomé. Ya. Y bueno, y ese fue el sentido principal. Por eso nomás quería saber bien, a ver si los jóvenes lo sentían de esta manera, ¿verdad? Y vos representaste algo, Victoria. No. Vos estabas mirando, vos el cordón Yo también. de vio. espectadora, sí. Pero el cordón. Sí, vos del el cordón, ¿Ah, se sí? ayuda a todos. ¿Ah, sí? El cordón, todos se ayudaban. ¿Y vos? ¿Qué representaste? Flor, ¿verdad? Sí, Flor. Y yo la verdad que no representé nada, o sea, los pascualinos nos quedamos justamente formando esa tipo una U que era. Explícame Y- vos qué significan los pascualinos. Ese que va a comer, ese pascualino. No, ¿o son las personas que se van a la Pascua, pero Ya. sí. ¿Y? Y estábamos ahí desde la capilla María Auxiliadora inició hasta la parroquia María Auxiliadora. O sea, de la capilla a el santuario. Sí, ¿verdad? desde la capilla al sí. santuario. Sí. Y la verdad que fue muy lindo ver, o sea, porque nos movíamos constantemente, fue algo más lindo, o sea, una experiencia diferente porque el año pasado hicimos en un lugar exacto nomás, ahora sin embargo la gente se nos unía y fue más lindo. Ya. ¿Y ustedes cómo vieron? Ahora le pregunto un poco al compañero ahí. ¿Cómo ustedes vieron esto que acaba de decir Flor? Que la gente de a poquito se iba uniendo, ¿verdad? Porque cuando comenzamos allí desde la capilla María Auxiliadora estaba el grupo, ¿verdad? Ya estaban ustedes, estaba también la bandita, ¿verdad? Que vino y a quien agradecemos también la banda de la comandancia, ¿verdad? De allá de Tacumbú vinieron ellos, que es la comandancia de comunicación. Bueno, vos entonces, ¿cómo veías? ¿Vos también eras pascualino en el cordón? Sí, yo también ¿O formé era, parte del cordón, ¿Y cómo vos lo veías? Porque ustedes estaban bien al frente. Sí, nosotros éramos la fila que evitaba que la gente pase, por decir así, hacia los actores. Y al principio, cuando salimos de la capilla, había unas cuantas personas que salieron de su casa o que sabían que iba a empezar ahí. Fuimos pasando, o sea, empezamos, hicimos las estaciones, las representaciones, y mientras más avanzábamos, más gente se iba uniendo. Y cuando llegamos a la parroquia, al santuario, ya un gran número de gente vino y ahí fue cuando terminamos la representación. Y la representación, si usted ahora, eso les voy a preguntar un poco a usted, así en general, a ver, Jorge por ahí nos puede responder, o aquí alguien de ustedes. De todas las representaciones, ¿cuántas estaciones eran? 14, ¿verdad? 14 estaciones. Sí. Se representaban las 14. A vos, Flor, por ejemplo, ¿cuál es lo que más te impactó de los jóvenes que estuvieron representando? Así que te pareció más vivo y más real. Y la verdad que el último porque era cuando más así Jesús ya no podía y me gustó más la representación que se hizo ahí. ¿Dónde hicieron eso? Fue llegando... Ya en la explanada. Sí, ya en la explanada. En la explanada. Exactamente. Y vos mirabas también eso, te Sí, llamaba la atención. Sí. Pero ¿qué es lo que te llamaba la atención eso? O sea, el hecho de que el que estaba representando a Jesús
estaba, o sea, entraba en su papel. Sí, claro, eso, como la gente así entraba en su papel, porque yo, por ejemplo, así me veía y decía, no, yo, por ejemplo, no haría eso, ¿Ah, o sí? no sabría actuar bien, me reiría y todo eso. Veíamos Pero- también ahí que lloraba, ¿verdad? Sí, sí, que lloraba así súper representaba. bien. Bueno, yo leí o por lo menos escuché también, porque la repercusión, ¿verdad? Por todas partes de nuestra arquidiócesis se presentaron muchísimos lugares y los jóvenes estuvieron muy activos. O sea, antes que ustedes vieron también escucharon, ¿verdad? Y después por las redes, por los medios de comunicación, fue impresionante, ¿verdad? Cómo se fueron transmitiendo y pasando estos mensajes. Pero decía ahí en el diario, salió que en Domingo Sabio, según los periodistas, dice que fue una de las representaciones más significativas y más casi reales, porque dice que le pegaban luego verdaderamente al joven. Dice que le pegaban luego al Jesús. Ustedes se quieren poner en lugar de ese joven. Dice que Y uno de los cuantos latigazos le agarraban bien a nuestro... Aquí también vio, entre ustedes. Pobre, entonces, gente que ahí ya era como para cambiar verdaderamente de vida, ¿verdad? Bueno, estamos entonces en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, ¿cómo nos vamos a despedir de este bloque? Porque después volvemos enseguida, porque estamos todos juntos, ¿en dónde? En Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo compartiendo con toda la familia y hablando con esta linda experiencia que han compartido también los jóvenes en nuestras parroquias, en toda nuestra arquidiócesis. Es un camino de fe que no podemos dejarlo y por eso queremos seguir incentivando para que los jóvenes puedan dar lo mejor de sí en una formación integral. No nos olvidemos, queridos padres, al acompañar a nuestros hijos, al acompañar a los jóvenes, tenemos que darles la formación integral. No nos olvidemos de Dios, es elemento primordial en la vida de toda persona. Si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo principal de la existencia del hombre como tal, del llamado a esta vocación a vivir. Bueno, vamos a seguir, queridos jóvenes. ¿Están preparados? Vamos a seguir un poco nuestras preguntitas. Vamos a comenzar, como siempre, por allá. Yo quisiera escuchar tu experiencia, ¿verdad? De lo que vos hiciste, qué es lo que viviste, hacia dónde fuiste, cómo te encontraste con las personas con quienes has compartido esta experiencia de la Pascua Joven. Y yo personalmente en esta Pascua me fui a la cárcel de Buen Pastor. Fue una experiencia interesante. Cambió la forma en la que muchos de nosotros luego creo que veíamos cómo era. Cuando nos fuimos, yo por ejemplo fue mi primer año que fui allí, pero había algunas personas que ya fueron el año anterior. Y para los que fuimos por primera vez, era un ambiente medio tenso. Estábamos nerviosos de que no sabíamos qué podía pasar. Claro. Y apenas entramos, por ejemplo, algunas reclusas ya nos dijeron, vengan, podamos jugar vóley. Y nos fuimos hacia el fondo y había una cancha. Ahí se formaron equipos y por ejemplo, eran 2 pascualinos y una de las reclusas, y en el otro equipo 2 reclusas y un pascualino. Y empezaron así. Y eso fue la mayoría de la tarde. 3 a 3, 3 contra 3. O sea, pequeñito Sí, era hasta 7. Hasta 7, 7 personas. Y entonces, y ahí ustedes se encontraban, se encontraron bien en síntesis, ¿verdad? Sí, fue divertido, fue una gran experiencia. Además había, un grupo eran los deportistas que jugaban el vóley y otros que nos quedábamos a ver, había reclusos que cantaban. Y justo llevamos un guitarrista y empezamos a cantar. Había una reclusa que tenía una voz de la gran 7 y ella elegía las músicas y le acompañábamos. O si no, a veces nosotros empezábamos a cantar y nos seguían. ¿Y qué cantaban? ¿Qué es lo que querían cantar ahí con ellas? Cualquier música, cualquier música que ellas querían, nomás. Pero ¿quiénes comenzaron? ¿Ustedes ofrecían
o más bien eran ellas también las que comenzaban con los cantos, lo que ellos querían cantar? Y nos turnábamos realmente, tipo, primero cantaban ellas y después nosotros sugeríamos una música, o sea, por ejemplo. como ir compartiendo Sí, juntos. así Ustedes mismo. comienzan para demostrar un poco que ellas también saben algo, Sí. ¿verdad? Qué bien. Y tu experiencia y la que vos viviste, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que te marcó a vos el haber visto una situación así? Porque es la primera vez, me dijiste. Sí, la primera vez que fui. Y lo que más me llamó la atención fue, o sea, dos cosas luego. Primero fue cómo, a pesar de que estaban encerradas, estaban alegres, hacían todo lo posible también para mantenerse ocupadas, hacían deporte, o si no se quedaban hablando unas con otras. Y otra cosa que me llamó la atención fue que hay niños ahí, hijos de las reclusas, y cómo hacían todo lo posible para que esos niños estén alegres. La reclusa con la que cantábamos, por ejemplo, ella de repente le trajo a su hijo, le despertó y le trajo, dijo, con nosotros. Y empezó a jugar ahí con él cuando ya no estaba cantando. Y fue lindo ver cómo, a pesar de esa situación en la que estaba, hacía todo lo posible para que se alegre su hijo. Claro. Bueno, entonces esto es lo que los jóvenes, aquí él nos está comentando de la experiencia que había vivido. Bueno, y aquí tenemos otro también. A ver, Bordón, ¿verdad? Bordón. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que vos hiciste y qué es lo que podemos comentar un poco a los papás y a los jóvenes también? Nosotros nos fuimos de la Pascua Joven, que somos nosotros, nos fuimos hacia la Pascua Niños, que es orientado para niños, no para jóvenes. Entonces nos fuimos hacia el colegio Domingo Sabio y allí empezamos a jugar, a cantar y a bailar con los niños. La verdad, al comienzo estos niños estaban así medio... Es que no, algunos estaban obligados, algunos no querían bailar, algunos estaban cansados parece, algunos se acababan de despertar o no sé. Pero después ya de 20 minutos o 15 minutos así de juego ya empezamos a divertir mucho con estos niños. Claro. Es muy interesante esta experiencia entonces que vos estás comentando, ¿verdad? Porque ustedes saben que la pedagogía justamente viene de la palabra griega, paidos. Paidos quiere decir niño, niño quiere decir paidos. Y el pedagogo es aquel que justamente agarra de la mano al niño y le llevaba a la escuela. El pedagogo era un esclavo, ¿entendiste? Ese era el pedagogo. Nosotros ahora, claro, nosotros hablamos griego, pero no sabemos nomás lo que decimos en griego, ¿verdad? Bueno, pero es interesante porque justamente vos estabas diciendo, algunas veces los niños como que vienen así un poco, tal vez traídos por sus padres, etc. Pero sin embargo, si nosotros le damos una buena educación y de a poquito vamos despertando ese sentido del amor a la educación, del amor también a los valores, ciertamente que después cuando llegamos con estos niños que van creciendo y son adolescentes es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por eso que esta experiencia que ustedes tuvieron ahí. ¿Y cuántos jóvenes estuvieron ahí metidos para trabajar con estos? Los animadores. Sí, los animadores, ustedes. Los animadores, que somos los de las Pascuas Joven, estábamos 9 por ahí, 9, 10. Y se prepararon. La verdad, Sí. la verdad, los animadores que estaban con nosotros en las Pascuas Joven, ellos sí tenían ya tenían preparado cómo iban a hacer, ya tenían la cronología de cómo íbamos a trabajar. Ya. Pero nosotros... Porque ustedes estaban nuevos, primera vez que se estaban Sí, nosotros integrando primera vez, allá, sí. o sea, como una nueva experiencia. Sí, algo nuevo. Ya, muy interesante. Bueno, y vamos a seguir un poco aquí a ver, Flor, vos qué experiencia hiciste. Sí, y a mí me tocó ir a la Fundación San Rafael por segunda vez, pero en un lugar diferente. Como la fundación tiene varios sectores, entonces nos fuimos 30 personas y esas 30 personas nos dividimos en cada sector. Y a mí me tocó irme con 5 más o menos, porque nos fuimos a un lugar reducido, el lugar de las ancianitas. Y bueno, ellas estaban ahí, estaban sentadas, el lugar era muy, muy lindo también. Y fue una experiencia bastante única también, porque cada persona tiene una realidad diferente y a vos te toca adentrarte en eso, o sea, estar ahí con ellas y que te digan también, o sea, cómo viven el día a día. Y nos dijeron que nosotros nos vayamos ahí era algo genial para ellas porque es algo nuevo, o sea, ellas todo el día están ahí, no sé, viendo la tele o sentadas. O sea, que nadie le visita, o sea, quieren No, un calor humano. no tienen muchos parientes. ¿Y ustedes ahí también encontraron a otros grupos, a otros jóvenes o a otras personas que estaban también visitando o no? No. ¿Ustedes se encontraron solo en ese momento? No, nosotros solo en ese momento nos encontramos, no había otra gente que En les ese vaya a momento, visitar, ya. sí. Pero es una experiencia linda, ¿verdad? Claro, Porque sí. a mí me parece que son los elementos
que también nos hacen crecer. Y vos, por ejemplo, si vas a mirar qué es lo que a vos personalmente te ayudó el hecho de ir ahí y estar con estas personas más necesitadas, de cierta manera, también por la situación, ¿verdad?, de la edad en que se encuentran. Sí. Y la verdad que a valorar más la vida realmente, a disfrutar cada momento, no ponerse triste por cualquier cosa, porque hay gente que vive situaciones peores. Entonces ellas también nos ayudaron, ellas rezaban mucho también ahí. Y entonces nos ayudaron así a animarnos y todo eso. Claro. Bueno, entonces estamos ya de nuevo, vamos a irnos a un corte, ¿verdad?, con nuestros auspiciantes principalmente, a quien siempre agradecemos. Ustedes tienen aquí en la pantalla el número de teléfono 0981 50 50 36, donde tienen que llamar, sobre todo, y les pido también a aquellas personas que puedan ayudarnos, sobre todo con los auspicios, para que nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en este año 2018 podamos continuar. Necesitamos de su aporte, necesitamos de su ayuda. Y así entonces sigamos transmitiendo, ¿verdad?, los valores para los jóvenes. Entonces todos los jóvenes estamos ¿en qué cosa? En Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Seguimos en este domingo con los jóvenes que han participado de la Pascua Joven en la parroquia María Auxiliadora y Santuario también, aquí de la Arquidiócesis de Asunción. Y estamos compartiendo lo que ellos vivieron con las imágenes que también vieron del Viernes Santo, del Jueves Santo, del domingo y del sábado de gloria principalmente. Pero vamos a seguir escuchando las experiencias que a estos jóvenes les han tocado en ese compartir la propia vida y en ese ver también la realidad que nos presenta la vida. Porque todo lo que nosotros hacemos desde el aspecto religioso nos tiene que llevar a un adentrarnos, entrar, Eikeipirebe decimos nosotros, o sea, entrar en nuestra historia, entrar en nuestra realidad. Y eso es lo que los jóvenes nos están comentando aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí con Joaquín. Entonces tenés el mismo nombre del abuelo de Jesús, ¿eh? Sí, Joaquín se llama, sí. Joaquín y Ana. Sí. Contanos un poco tu experiencia, por dónde estuviste y qué es lo que querés compartir aquí con los jóvenes y con toda la familia también, Joaquín. Sí, estuvimos en la Fundación San Rafael, como dijo la compañera Florencia. Estuvimos justamente
con las abuelitas. Estuvimos compartiendo entre 5 pascualinos. Estuvimos hablando, cantando. Tratábamos de bailar con la abuelita, le hacíamos coreografía. ¿En serio? Sí. ¿Y bailaban bien? Sí, bailamos con No me una. digas. Sí, ¿Y cuántos años más bien tenían? Y por lo menos. Pero vos como unos- sos jugador, parece que a todo el mundo le quería hacer bailar, che. Es chula y mi. Le quería, sí. Muy buena experiencia fue, padre, porque muchas veces no nos damos cuenta en la realidad que estamos, ¿verdad? Sí. Porque vemos como estamos en una burbuja, ¿verdad? Claro, claro, Que claro. tenemos que ir más hacia esas cosas para ver la realidad. Y justamente, como me estuviste diciendo, Joaquín, porque te equivocaste, ¿verdad? Jorge, me estuvieron preguntando ahí ¿Ah, sí? las abuelitas. Sí, O sea que yo ya soy un abuelito, entonces, no, si me equivoco. No, ellas no se equivocaron, me, Ah, no se equivocaron. me Ah, te preguntaron nomás, te sí, preguntaban. Qué de dónde espectacular. proviene mi nombre. ¿En serio? Ah, sí. mira un poco. A mí me tocó mucho porque en mi familia, por ejemplo, se vive, pero estamos con los abuelos, ¿verdad? No le tenemos ahí Ah, aparte, claro, sí. ustedes le tienen ahí. sí. Estamos bien y yo nunca viví esa realidad y ahora me tocó mucho ahí verle a las abuelas ahí un poco, sí, dejadas. Pero están bien cuidadas, ¿verdad? Muy Están bien cuidadas, sí. Exactamente. Pero, Muy bien. como sabemos nosotros, no solamente es, ¿verdad?, un cuidado que hacemos en el aspecto del tener una linda pieza o comer bien, ¿verdad?, sino que necesitamos que también la presencia, compañía, ¿verdad? Así La es. compañía es lo que nosotros... Bueno, entonces aquí seguimos compartiendo en Jóvenes para los Jóvenes lo que ellos vivieron y por donde ellos fueron pasando. Pero aquí, Victoria, a ver un poco, decirnos cuál fue tu experiencia, la tuya. Mi experiencia fue con, igual que los compañeros, visitamos el hogar San Rafael. Ah, vos estuviste también ahí. Exactamente. Tuvimos el honor de poder ir ahí porque lo que vi también es que las tratan muy bien. Pero esto de concientizarse, queridos jóvenes. Vos, por ejemplo, si vas a mirar a otros jóvenes, ¿te parece que los jóvenes en general están concientizados de esta realidad, de este servicio, de este abrirse e ir hacia aquellas personas que necesitan? Hoy en día, padre, nadie sabe más de la realidad. En serio. No, porque donde nosotros nos Vivimos en fuimos, un globo, vivimos, como dijo mi hermano, en una burbuja. burbuja. ¿Y por qué te Cada parece? uno metido en sus cosas, en la tecnología, porque si se usa la tecnología de una buena forma, se puede hacer muchas cosas buenas, pero la mayoría de nosotros, no digo todo porque me voy a estar equivocando, la mayoría de nosotros utiliza para cosas, para vanidades, para cosas mundanas. Ujú. Superficiales, digamos. Superficiales. Y saber esto qué que te hacen hace los pisar otros. tierra. Esto te hace pisar tierra. Ya. Vos dijiste mi hermano, ¿él es tu hermano de Él sangre? sí. ¿Eh? ¿En serio, Joaquín? Sí. Ah, mira, porque estoy entre dos hermanitos aquí entonces. Bueno, como un chorizo, ¿verdad? Un Bueno, sándwich. un sándwich, bueno. Che, pero decime entonces, o sea, te hace pisar la realidad. Sí. Y te hace sentir entonces lo que tenés que hacer. Exacto, que no es solamente, no sos solamente vos. Claro. Es más amplio el mundo y que hay que preocuparse también por los demás y sentir esa realidad. Y si estás en esa realidad, es difícil que te vayas por las ramas. Claro. Que te desvíes. Que te desvíes, claro, sí, es que te ayuda. ¿verdad? Porque A hay pisar mucho, y realidad. nosotros, por ejemplo, ahí valoramos un poco más. Y también las abuelas, las ancianitas nos dijeron también que les gustaba nuestra presencia. Y estuvimos cantando así algunas músicas. Y eso fue lo que más les gustó, escucharnos así. ¿Qué, por ejemplo, le cantaban ustedes a la abuelita? Del pasado, Entramos- ustedes pues saben. Sí. Música del pasado. Ustedes son jóvenes. Ay, guau. Algo en guaraní. A ver, ¿qué, por ejemplo? Cantame por algo. A ver, ¿qué, por ejemplo, le cantaron? Una estrofita. A ver, aunque sea una estrofa, aunque sea Ah, una introduccióncita. Regalo de amor. A ver, por favor. Un canto a la vida tengo que cantar.
Rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Espectacular. Bueno, entonces estas experiencias así que ustedes vivieron, queridos jóvenes, me parece muy, muy importante, porque lo que estamos transmitiendo a través de Jóvenes para los Jóvenes es justamente eso. No solamente quedamos en nuestro mundo, ¿verdad? Sí. Ustedes mismos estaban diciendo salir. Y el Papa, Ella misma, la abuela, venga, nos dice. en serio, Sí, porque nos tienen visita y se alegraron mucho cuando nos fuimos y nos dijeron valoren lo que tienen, valoren a sus padres. ¿En serio? Valoren Ellos mismos a lo le decían. Sí, muy buena experiencia. sí. Porque yo algunas veces les hablo así en el colegio, en el retiro, en los buenos días, así a los jóvenes, ¿verdad? Les hablo. Y todos me miran así, pero algunos medio nuestros duermen. padres a Pero después, o los padres de ustedes también, ¿verdad? La misma cosa, pero parece que no les escuchamos. Pero me doy cuenta que cuando van a una realidad así, cuando tocan, Nos como tocan. se dice, se vive, parece que ahí se despiertan. Y bueno, está bien, entonces viva esta experiencia, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera que ustedes me hagan una linda publicidad. ¿O cómo haría una publicidad de Jóvenes para los Jóvenes? Porque nosotros estamos en varios lugares. Entonces, para que la gente nos pueda seguir a través de las redes. ¿Cómo haría? A ver, haceme un poco una publicidad linda. Bueno, seguinos y acompañanos en Facebook. Estamos @jóvenesparaguay. Parece que ya te voy a contratar ya vos aquí para que me qué ayude en la televisión. Bueno, seguimos entonces enseguida después de ustedes miren aquí nuestro teléfono 0981 50 50 36 para los nuevos auspiciantes. Queremos continuar y siempre mejorar con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, que tiene que llegar a todas las familias y sobre todo a todos los jóvenes. Volvemos enseguida. ¿En qué cosa? Jóvenes para los Jóvenes en familia. Y volvemos de nuevo con Jóvenes para los Jóvenes. Ya estamos en este cuarto bloque del día de hoy, ¿verdad? De este domingo. Como siempre, compartimos en familia con todos nuestros jóvenes. Y ya como siempre, como es costumbre, al final les escuchamos a estos jóvenes esta experiencia muy linda. Queremos seguir acompañando a tantos otros jóvenes en otras parroquias, en otras capillas. Jóvenes para los Jóvenes es de todos aquellos que quieran venir aquí y compartir sus experiencias y sus logros también. Queremos mostrar las cosas lindas que tienen nuestros jóvenes. Así que yo les invito siempre, miren ahí, por favor, en la pantalla 0981 50 50 36. Llamen, anótense y después nosotros vamos a ver cómo llegar. Por eso que también pedimos, ¿verdad?, la ayuda de otras empresas, otros que quieran auspiciar, para que podamos viajar hasta el interior, porque todo esto implica, ustedes saben, un movimiento económico también. Pero queremos llegar con los valores y hacer crecer a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Bueno, queridos jóvenes, yo quisiera ahora pedirles que dejen un mensaje a nuestras familias o a nuestros jóvenes o a ustedes mismos, ¿verdad?, en esta reflexión de esta experiencia que han hecho. Ya no me olvido tu nombre, Joaquín. Sí, Vamos a comenzar contigo entonces. Sí. El abuelo de Jesús, Sí. ¿verdad? Yo les invito a todos los jóvenes que es una buena experiencia esto de ir a visitar a los lugares de los abuelos, de la cárcel, de los presos, que no termine todo acá. Claro. En Semana O sea, que Santa. no sea solo una vez nomás que me fui a visitarle, ¿verdad? Así es, padre. Y después, opa, Pepe, sino Sí, que... para ir a sí. tocar un poco, para sentir la realidad, porque como te dije, vivimos en una burbuja. Para
Y eso nos ver los toca, ¿verdad? valores, sí. Nos toca, toca. ¿verdad? O sea, ese Sí. siempre es el elemento importante. Muy bien. Así es. Entonces, algo más, Joaquín, ahí está, tu mensaje. Que vengan y que salgan y toquen un poco el fondo. Sí. Vos sabés que hay una frase ahora que vos estás diciendo, San Juan, capítulo 1 del Evangelio, cuando se encuentra con estos dos discípulos, le dice, vengan, vengan y verán, vengan y verán. Y justamente es uno de los pasajes del Evangelio que nos llama, ¿verdad? En este trienio de la juventud nos llama cuando Jesús nos dice, vengan a Beiguá, peyuja pepocójese, o sea, conozcan la realidad. No se queden allá hablando de un Jesucito lindo, de un Dios que me quiere, que me salva, pero después en mi realidad no lo vivo, ¿verdad? Entonces, Sí. muy linda esta reflexión tuya, ¿verdad, Joaquín? Vengan y verán, toquen y que no terminen eso. Bueno, vamos un poco ahí. Yo soy de la catequesis acá de la parroquia María Auxiliadora, y nosotros no, esto de salir a la Fundación San Rafael, irnos al Buen Pastor, no es cosa que hacemos solo en la Pascua, también lo hacemos en la catequesis, hacemos salidas muy frecuentemente hacia estos lugares para conocer más la realidad de otras personas, no quedarnos en nuestra burbuja. Entonces yo invito a los jóvenes para que vengan no solo para que vengan a la Pascua el año que viene, sino también para que vengan en cualquier momento del año, para que vengan a la catequesis de la parroquia María Auxiliadora, y para que podamos compartir juntos. O sea, esta catequesis no es solo rezar, también es salir, también cantamos, conocemos muchas personas, conocemos más amigos. Entonces invito a que vengan aquí a la parroquia a hacer la confirmación con nosotros, y también para que vengan a la O sea, Pascua. que sea una experiencia, ¿verdad? Una experiencia. Eso es muy lindo, ¿verdad? Lo que nos estás diciendo. Y hay también todo un proceso, ¿verdad? Caminante 1 le llama, ¿verdad? Sí, caminante 2, caminante 3, ¿verdad? Que eso no implica que sean 3 años y después al final se recibe la confirmación, sino que es un crecimiento en la fe y no apuntar tanto al sacramentalismo, ¿verdad? Porque algunos pues piensan y dicen, no, son 3 años. A una vez se me dan toda una parroquia donde son 5 o 6 encuentros, y listo, pero después, ¿qué? ¿En qué te comprometes? Y en nada, lastimosamente, ¿verdad? Entonces tiene que ser una experiencia de fe, que te lleva a la acción. Bueno, vamos un poco aquí, a ver, Flor, ¿qué nos decís? Yo también quiero decirle a los jóvenes que se animen, que vengan a la Pascua, al tema de la confirmación, en donde yo estoy también. Yo sé que a veces la pereza también es muy grande y que por eso muchos no vienen. Pero que se animen realmente, y a los papás también que les motiven a sus hijos a venir, porque capaz que uno cuando no vive eso no siente esa inspiración de querer venir, pero cuando experimentas ya es algo totalmente diferente. Como todos dicen, es salir afuera de lo cotidiano, hacer algo fuera de lo normal. Claro, es diferente. Sí. Pero a los jóvenes les gusta o no les gusta hacer eso diferente. Sí. ¿O que hace sí. siempre lo mismo? No, la verdad que personalmente a mí me gusta, y yo creo que también a la gente... Y por eso te sí, preguntaba, porque yo por lo sí. menos al joven que conozco normalmente es aquel que es creativo, quiere Sí. cosas nuevas. No, quiere y una renovar, vez no que- quiere siempre lo mismo, te dicen lo enseguida. Sí, no, pero se le tiene que dar ese impulso nomás Claro. y ahí ya una vez que venga ya... Exactamente. Bueno, vamos un poquitito hacia aquí, a ver, nos va a hablar primero Victoria, a ver tu mensaje para la familia y para los jóvenes también. Yo les invito también a venir, como dijeron los compañeros, a que se sumen a esta experiencia. Y todo lo que vivimos en Pascua, todo lo que vivimos en Semana Santa, que no se quede ahí, que siga esa llama que vivimos en la vigilia, esa llama que Jesús nos llama a ser nosotros mismos, a entregar su mensaje en todas partes, no importa dónde estemos ni con quién, sino ser vos y llevarle a Jesús en tu corazón, en donde estás, en donde sea que estés. Claro, bueno, qué lindo mensaje también. Y bueno, vamos ahí, tu mensaje, a ver, vamos a escuchar un poco. Y bueno, mi mensaje, así como dijeron mis compañeros, ya sería que se unan al movimiento de confirmación, porque es una linda experiencia, te ayuda a conocer gente, te ayuda a salir a conocer nuevas realidades, y que intenten salir de su zona de confort, que
intenten hacer cosas nuevas, porque al principio parece, no, ¿para qué voy a hacer esto? Demasiado esfuerzo y no hay recompensa. Pero después cuando le ayudas a la gente, te sentís bien con vos mismo. Sentís que hiciste lo correcto y es un sentimiento que les recomiendo que busquen. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces así estamos resumiendo lo que los jóvenes han compartido durante este tiempo pasado de nuestra Semana Santa, pero que se comprometen e incluso nos invitan a continuar con la acción que han iniciado desde la Pascua. A ver si me ayudas un poco, Victoria. Vamos a escuchar la palabra de Dios, como siempre en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, donde sintetizamos la acción que el Señor nos pide durante esta semana para todos los jóvenes y para toda la familia. En esta oportunidad tomamos del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 20, del 19 en adelante. Dice lo siguiente, San Juan: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría y cuando vieron al Señor, Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Bueno, queridos jóvenes, querida familia, con esta frase estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, pero acentuando y subrayando lo que la palabra de Dios nos deja y nos dice. Dice: estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos. Esta vez señan de ella que ya venían de la pichacuera, entonces de ella apoy venían de ya venían de juventud, o la familia misma también nosotros tenemos miedo y no le lanzamos a nuestros hijos, somos como gallina clueca, ya güere cocho de bebé, no, hay que lanzarlos y hay que hacerlos hacer experiencias de servicio. Si esta es la característica del cristiano, de volver a lavar los pies a los otros, de hacer lo mismo que Jesús había hecho, de ponerse de pie, de sacarse el manto, quiere decir de entrar en la situación del que necesita, como estos jóvenes nos estaban comentando hoy. Es lo que la palabra de Dios nos dice. No estemos encerrados en nuestro mundo, peñan de mundo apuape, peñan de yeipotantes, peñan de yeipotajaisha, ¿verdad? Sino que abrir las puertas, despalancar todo aquello que nos está cerrando. Primero, luego la mente, porque eso es lo que tenemos que abrir, ¿verdad? Es lo primero, cambiar nuestro chip, cambiar nuestra mentalidad, abrirnos a Dios. Y en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios, evidentemente que después también vamos a abrirnos hacia los demás. Entonces, queridos jóvenes, les invito ahora, ayúdenme, hagamos una oración al Señor y vamos a pedir una bendición para toda nuestra familia, que el Señor Jesús nos bendiga hoy en este domingo, que nos regale aquel don de escuchar su palabra, su mensaje, de abrirnos a su mensaje de amor y a su espíritu, para que también nosotros podamos nunca tener miedo y ponernos al servicio de los que más nos necesitan. Así como en este testimonio que estos jóvenes hoy nos han transmitido, de poder visitar al que necesita, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a visitarme. Señor Jesús, bendice a nuestras familias, bendice a nuestro Paraguay, especialmente a estos jóvenes que hoy nos acompañan, y a todos los jóvenes del Paraguay, a todos los jóvenes del mundo, para que nuestra iglesia pueda fortalecerse en estos valores y principios que el Señor nos ha regalado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y buen domingo para todos. ¿En qué cosa? En Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por con los auspicios de